Bueno, vamos a dar continuación a la actividad programada por hoy. Vamos a continuar con el licenciado Flavio. Está abordando todo el tema de depresión mayor. Así que, por supuesto, que siempre agradecido a Flavio. Y bueno, continuamos y bueno, va a ser grabada esta actividad y va a ser subida en breve. Gracias, Flavio. No, por favor. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con donde habíamos dejado la última vez que nos encontramos. Les recuerdo, estamos viendo, como dijo recién, depresión mayor. Voy a compartir mi pantalla. Voy a pasarles la presentación. Se ve ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí. Arturo, lo que pedí la vez pasada, que alguien deje al menos una cámara prendida, si no veo a alguien, que estoy interactuando con alguien. Dale, dale. Ahí prendo si querés la mía. Dale. Ahí está, ahí la tengo a Sonia, si no, ahí la... Hola, Sonia. Listo. Dale, dale. Bueno, gracias. Bueno, lo que nos tocaba ver esta vez tiene que ver con la etiología, con cuál es el origen de la depresión. Donde nosotros dejamos la vez pasada empezando a explicar el modelo de diátesis-estrés, que es uno de los supuestos o los fundamentos de lo que es la teoría cognitiva, que es una de las teorías que mejor explica el fenómeno de la depresión, en donde se le llamaba el modelo de las vulnerabilidades, o también llamado de diátesis-estrés, es decir, que para que aparezca la depresión tiene que haber una condición inicial o innata, que es una vulnerabilidad, o una predisposición, y sobre esa predisposición tiene que además hacer presión o actuar un disparador, que puede ser social o puede ser ambiental. Cuando tengo el encuentro de estos dos elementos, recién ahí puedo pensar en la aparición del fenómeno de la depresión. Estas vulnerabilidades pueden ser de diferentes tipos. Lo que vamos a ver hoy son los 4 posibles orígenes de la depresión. Bien, un posible origen de la depresión es genético. Los estudios modernos que tenemos ahora nos permiten estudiar la composición genética de diferentes, o rastrear genéticamente diferentes tipos de trastornos o de patologías. Encontraron que en el gen 5-HTTLPR, que es un gen que se relaciona con el transporte de la serotonina, que es un neurotransmisor, las personas que tienen este alelo más corto es menos efectivo para transmitir la serotonina. Entonces se encontró que muchas personas con este tipo de gen, o con esta característica en este gen particular, tenían depresión, y que eran mucho más sensibles o más reactivos frente a fenómenos negativos en la vida, frente a cosas tristes, o sobre accidentes, o sobre eventos disruptivos. Entonces, las personas que se detectó que tienen este gen están mucho más asociadas a niveles altos de depresión, e incluso a suicidio después de un acontecimiento vital estresante que hayan tenido. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de tener un gen? Lo que se encontró es que este gen está relacionado con una característica que es la rumiación. La rumiación es tener una larga cadena asociativa de pensamientos negativos. Es decir, lo que se hizo fue, para investigar esto se tomó 2 grupos de personas, un grupo control que no tenía depresión y un grupo de personas que sí tenían depresión, y se los comparó. Se les pasaban videos o películas donde habían eventos tristes, o se los hacía pensar en cosas que hayan pasado a ellos que sean tristes. Cuando pasaba esto, recordemos el primer fundamento que vimos sobre la terapia cognitivo-conductual, que es la relación que hay entre pensamiento, emoción y conducta. Es decir, que lo que yo pienso va a afectar a cómo me siento, y cómo me siento a su vez va a afectar a las cosas que hago, o cómo responde mi cuerpo frente a eso. Entonces, en este experimento lo que se encontró es que se les pasaban videos tristes a estas personas, y los 2 grupos, tanto el que tenía depresión como el que no tenía depresión, empezaban a tener pensamientos negativos, por lo cual se sentían tristes y afectaba su conducta. Pero una vez que finalizaba la actividad, las personas que no tenían depresión rápidamente terminaban estos pensamientos negativos y podían seguir con sus actividades comúnmente, siendo que las personas que presentaban depresión lo que hacían que después del video o después del recuerdo
seguían estas cadenas de pensamientos negativos. ¿Sí? A esto es lo que se llama rumiación. Rumiación es como es como la vaca, ¿no? Que mastica, mastica todo el tiempo lo mismo. La analogía es que mastica el pensamiento, está todo el tiempo con un pensamiento negativo. Y recordemos que si yo tengo pensamientos negativos, o sea, una persona que está rumiando constantemente ideas negativas, lo que va a hacer es afectar su emoción, va a afectar cómo se siente, y va a afectar a su vez su conducta. Pensemos en un paciente con el que podemos trabajar. Si tenemos un paciente una persona dijimos con depresión, va a estar tirado en la cama, o sin energía, o sin ganas de hacer cosas, sin proyectos, sin actividades, es decir, va a tener mucho tiempo libre. Entonces, lo que sabemos a partir de estos experimentos es que las personas que tienen tiempo libre, si tienen esta característica rumiativa, si no tienen nada que hacer, el pensamiento se dispara hacia lo negativo. Y recordemos también que hablamos la vez pasada de la tríada cognitiva de la depresión, donde pensaban de forma sesgada, negativamente sobre sí mismos, sobre el resto del mundo y sobre el futuro. Entonces, esta conjunción de cosas en la persona que no tiene nada que hacer, que está tirado en la cama, sus pensamientos van a tender a ser negativos, por lo cual va a contribuir a mantener o agravar el estado depresivo que tienen. Entonces, prestemos atención, si seguimos esta línea de pensamientos, ¿qué pasaría con un tipo de tratamiento en donde pone a pensar al paciente sobre por qué está deprimido? ¿Sí? Si yo le pregunto al paciente, o quiero indagar, o quiero que él se comprometa a pensar sobre cuáles son las causas de su depresión, lo que voy a hacer es voy a estar alimentando este pensamiento rumiativo, por lo cual el resultado va a ser iatrogénico. Entonces, este tipo de tratamientos está contraindicado con las personas que tienen depresión. Lo que yo voy a querer es lo contrario. Primero voy a querer que un paciente que esté ocupado, que tenga cosas para hacer, pero no cualquier cosa, sino cosas que disfrute. Dijimos que si yo hago cosas, si yo cambio la conducta de un paciente, si yo hago actividades que disfruto, va a cambiar su emoción y a su vez va a cambiar su pensamiento. Entonces voy a querer identificar cuáles son las cosas que disfruta, y si una persona que no tiene ganas de hacer nada, que está tirado, si lo mando a correr o a hacer actividad física, posiblemente no pueda, y lo que voy a hacer es lo voy a frustrar más todavía. Entonces tengo que encontrar aquellas pequeñas cosas que sí sé que va a poder hacer. Alguien que está hace días, que no se baña, que está tirado en la cama, que no tiene energía, que no quiere hacer nada, que salga a correr es mucho pedirle. Sí puedo empezar por tareas mucho más simples. Necesito que tenga pequeñas victorias esa persona. Lo que puedo poner es que un día se levante, se vaya al baño, se lave las manos y que me diga cómo se siente después de hacer eso, y al día siguiente le voy a pedir un poco más, que se levante, que se lave las manos, que se cepille los dientes, y al tercer día le agrego que se peine y que se lave la cara, y al cuarto día le puedo pedir que se dé un baño rápido, y después de que haya logrado cosas y que entienda que las cosas que él está haciendo cambian en cómo se siente y en cómo piensa, le puedo pedir un poco más, que salga a la calle a ver cómo está el día, y después que vaya hasta la esquina de su casa, por ejemplo, que vaya al kiosco a comprar algo, y después que dé una vuelta a la manzana, y después que vaya un poco más allá, pero tiene que ser siempre gradual el trabajo que voy a hacer con estas personas. Y lo que está demostrado es que salir de este primer episodio depresivo en sí no es tan difícil, no es el mayor reto, que sí se puede hacer a través de lo que se llama activación conductual. Por ejemplo, en Reino Unido, el trabajo que se hace con estos primeros pacientes que tienen depresión, no lo suele hacer alguien que tenga mucha formación, sino que se puede dar profesional que tenga formación bastante simple sobre esta temática. De hecho, se entrenan a enfermeros y a terapeutas ocupacionales o a trabajadores sociales que pueden hacer activación conductual, que son un protocolo simple de 8 sesiones, en donde se empiezan a hacer actividades, y haciendo actividades, si yo modifico la conducta, si hago que se sienta mejor, dijimos que cambia la emoción, cambia el pensamiento, y yo puedo hacer que esa persona salga del episodio depresivo. Pero dijimos que el reto mayor no es que salga, sino que el problema va a ser en la prevención. Lo que yo voy a querer es evitar que aparezcan futuros eventos, porque dijimos que es una enfermedad o es un trastorno que es recidivo, es decir, que tiene muchas apariciones y que tiende a cronificarse. Entonces, salir del primer episodio depresivo mayor no es lo más difícil. De hecho, está demostrado que del 30 al 40% de las personas que tienen su primer episodio depresivo, sin hacer ningún tipo de tratamiento, salen solos. Entonces, lo que más me va a preocupar es pensar a futuro, pensar en las recaídas. Bien, y yo les había dicho la vez pasada también que
las personas que tienen depresión no se sienten todo el día deprimidos por igual, sino que hay momentos del día que se van a sentir mejor y otras que van a sentir peor. Entonces, sabiendo estas cosas, yo, si hablo con el paciente, puedo preguntarle en qué momento del día se siente mejor y puedo identificar qué actividades está haciendo. Entonces, lo que yo voy a querer es aumentar ese tipo de actividades que está haciendo. Quizás van a ser, se encuentra con alguien, charla con alguien, o ve algo en la tele, o hace algo en particular en ese momento que yo identifico que está mejor. Es muy probable que o esté pensando en ciertas cosas o esté haciendo cierta actividad. Entonces, lo que yo voy a querer es aumentar esas actividades que le producen placer. Bien, eso con la rumiación. Eso sería la explicación genética. El problema que tenemos con la explicación genética es que yo no puedo hacer una relación, no puedo hacer un puente epistémico desde un gen hasta un tipo de pensamiento en particular. Es decir, cómo un gen me va a propiciar la rumiación, no lo podemos explicar. Hoy en día no tenemos en claro cómo es que funciona esto. Sabemos que hay una correlación. Aparece este gen y aparece la rumiación y aparece la depresión. Pero cómo ese gen exactamente afecta el pensamiento o la forma de pensar de las personas no lo tenemos en claro. Por eso esta explicación no es completa y no abarca todos los casos. Bien, después tenemos una explicación fisiológica. Este se llama el sistema serotoninérgico, en donde estamos más acostumbrados con otro tipo de enfermedades que sabemos que hay un tipo de desbalance químico o fisiológico en el cuerpo que produce ciertos síntomas. En este caso, la explicación que tenemos es de que la serotonina está relacionada con ciertos aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo, más que nada principalmente tiene que ver con la regulación del estado del ánimo. Entonces, si yo tuviera una disminución en la cantidad de neurotransmisores que generan serotonina, posiblemente yo me vaya a deprimir. Esto lo sabemos a partir de los experimentos que hubo, las primeras pruebas que hubo a través de antidepresivos. Los que tienen más efectos son los SIRS, se llaman de segunda generación, son psicofármacos que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de los neurotransmisores relacionados con la serotonina. Esta es la sinapsis, son dos neuronas que están comunicándose. Lo que hace una neurona es emite neurotransmisores, emite serotonina, en un espacio intersináptico, que es en este espacio medio entre ambas neuronas, y la otra tiene neuroreceptores, que va a hacer es captar, ¿sí?, la serotonina que le está enviando la otra. Ahora, se liberan los neurotransmisores en este espacio intersináptico y queda un tiempo los neurotransmisores en el medio, mientras la receptora va absorbiendo los neurotransmisores, y luego de un tiempo aparece una enzima que se encarga de barrer con los neurotransmisores que quedaron disponibles en ese momento. Entonces, los SIRS o los antidepresivos, estos selectivos de la recaptación de serotonina, lo que hacen es evitar o hacer que esta enzima actúe más tarde, por lo cual en este espacio queda más tiempo disponible el neurotransmisor para que sea reabsorbido por la otra neurona. Bien, ¿cuál es el problema de esta explicación? Se encontraron, bueno, antes quiero explicar una cosa sobre los síntomas. ¿Por qué es importante esta explicación? Cuando vimos los síntomas de depresión, dijimos que había diferentes tipos. Yo marqué tres en particular, que son estos tres que están en amarillo: el ciclo de sueño, o tener más o menos sueño, el cansancio en metabolismo, y el cambio de peso corporal, es decir, el apetito que vaya a tener la persona, van a ser claves en determinar la gravedad del estado depresivo de esa persona. Porque sabemos que estos tres elementos están relacionados con la serotonina. Entonces, niveles más bajos de serotonina tendrían hipotéticamente un impacto mayor sobre estos tres elementos. Entonces, cuando yo recibo un paciente que tiene depresión, lo primero que tengo que hacer es fijarme qué tan alterado tiene el sueño, el metabolismo y el apetito. Ahora, el problema que tiene esta explicación es que yo les dije anteriormente que solamente de un 60 a un 70% de las personas responden frente a los psicofármacos. ¿Por qué es tan bajo? Porque el problema que tenemos es que hay personas que tienen depresión y que se detectó que el nivel de neurotransmisores de serotonina no varió para nada, fue siempre el mismo, y hay personas donde se notó, se identificó que había disminución de la cantidad de neurotransmisores y sin embargo no tenían depresión.
Entonces, esta explicación fisiológica me va a servir solamente para algunos casos, pero no para todos. Tenemos después la explicación psicológica, es decir, vulnerabilidades que tienen que ver con el aspecto psicológico. En este caso hay dos tipos de vulnerabilidades. Se habla de una vulnerabilidad sociotrópica, o de sociotropía, y otra que es autonomía. Tenemos dos perfiles de personalidades diferentes. En la sociotrópica tenemos personas que valoran mucho las relaciones interpersonales, que son de tener muchos amigos, que les gusta estar en pareja o rodeados de muchas personas y siempre están acompañados de otras personas. En ese caso, cuando esta persona tiene, por ejemplo, una ruptura de pareja, cuando tiene una pérdida, que fallece alguien, o cuando se muda a otra ciudad o a otro pueblo o a otro país y pierde su círculo de relaciones personales, es cuando este sería el evento, el disparador que va a afectar sobre esta vulnerabilidad. Dijimos, recordemos que tiene que haber una vulnerabilidad y un estresor que actúe sobre eso. Entonces, si yo tengo un tipo de vulnerabilidad sociotrópica, y tengo un evento que afecta a mis relaciones interpersonales, es cuando es más probable que aparezca la depresión. Y después tengo otro perfil de personas que tienen vulnerabilidad de autonomía, que son aquellas personas que valoran su independencia, su autonomía, sus logros, tener un buen trabajo, tener un buen cargo, un buen sueldo o una situación de poder, y el evento o el estresor que puede generar la depresión para este tipo de perfiles es cuando pierden justamente eso. Alguien que se queda sin trabajo y tiene este tipo de vulnerabilidad, es más probable que tenga depresión, y no pasaría lo mismo si tiene la vulnerabilidad sociotrópica. Alguien que tiene vulnerabilidad sociotrópica y se queda sin trabajo no sería tan malo como alguien que tiene la vulnerabilidad de autonomía. O pensemos a alguien que, por ejemplo, siempre se manejó solo y fue independiente, y por algún motivo tiene que estar internado o pierde la movilidad que tenía antes, entonces es probable que aparezca, a partir de este evento, aparezcan signos de depresión. Bien, vamos a los aspectos sociales entonces. Los aspectos sociales sí tienen que ver más con lo que es adquirido, con el aprendizaje. Y en este caso podemos pensar dos tipos de aprendizajes. Si nos ponemos a pensar, si yo tengo algún familiar directo que tuvo depresión, si yo me hago la pregunta si yo tengo posibilidades también de tener depresión, sí puedo pensar en lo que dijimos antes, las vulnerabilidades heredadas. En este caso yo lo que voy a heredar no es la depresión, no es el trastorno que estoy heredando, sino estoy heredando la vulnerabilidad, según el tipo que sea. Pero supongamos que yo no heredo la vulnerabilidad genética, por ejemplo, la fisiológica, pero sí, si yo crezco en un núcleo donde mi papá o mi mamá, por ejemplo, tienen depresión, recordemos que estas personas con depresión van a tener instalada la teoría cognitiva y van a tener una actitud disfuncional o derrotista frente a cualquier evento que ocurra. Entonces, en este caso, el aprendizaje vicario es de Albert Bandura, que dice que las personas aprendemos por imitación, aprendemos de aquellas personas que son significativas. Entonces, si yo aprendo estas actitudes depresivas y derrotistas de mi padre, las voy a adoptar como propias. Y cuando tenga que enfrentarme eventos similares, también voy a actuar de manera disfuncional. Entonces, en este caso sería un mal aprendizaje que estoy teniendo. En este caso, cuando hay un mal aprendizaje, desde la terapia cognitivo-conductual, yo puedo reeducar a esta persona y modificar esto, para hacer un tratamiento que sea efectivo contra la depresión. Y el otro aspecto serían las experiencias negativas que tienen las personas. Es decir, sabemos que las experiencias tempranas, que tienen que ver con lo que es la teoría del apego, quienes no tuvieron un vínculo estrecho con una figura de un cuidador, tienen conductas que son más retraídas, que son más temerosos, que les cuesta más explorar y que toleran peor la incertidumbre. Entonces yo en la vida, más que nada cuando soy chico, hasta los 12 años, es donde más se marcan los eventos negativos, tuve una serie de maltratos, de abusos o de descuidados o de eventos negativos. Es más probable que yo adquiera esta predisposición social, que el término social y psicológico en este caso está muy ligado, pero los eventos sociales pueden hacer que yo tenga esta predisposición hacia la depresión, y que después, ante un evento negativo, yo genere esquemas o tenga una respuesta de tipo depresiva.
Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Se entendió? Porque sé que di mucha información en poco tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Yo lo veo bien, no se ven los colegas que están participando, pero muy interesante aparte. Sí, sí. Bueno, Sí, Flavio. bueno, perfecto. Ahora, el otro aspecto que vamos a trabajar nosotros es sobre la prevención. ¿Cómo podemos pensar la prevención? No sé si tienen, los participantes del curso tienen en claro lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero en una simplificación en grandes rasgos sería la prevención primaria, son las acciones que yo puedo hacer antes de que aparezca el trastorno o el evento que quiero prevenir. La secundaria es cuando una vez que ya aparecen los síntomas, o cuando ya está instalada la depresión, qué puedo hacer mientras está el problema presente. Y la prevención terciaria es una vez que ya pasó, cómo puedo pensar en prevenir futuros eventos. En este caso, dijimos que lo más importante es prevenir las recaídas o la reaparición de la depresión. Bien, en prevención primaria lo que va a ser fundamental es la psicoeducación. Lo que estamos haciendo en este momento es aprender sobre la depresión, sobre las causas, los efectos, el por qué pasa, y sobre cómo podemos tratarla. Lo que les decía sobre los tratamientos, el más efectivo, hoy en día la primera opción de tratamiento a nivel mundial, para el primer episodio de depresión mayor de la vida, es la terapia cognitivo-conductual, que dijimos que tiene la misma eficacia que los psicofármacos, pero la ventaja que tiene es que tiene ese efecto protector. Una vez que termina el tratamiento, está comprobado, se hizo seguimientos a pacientes una vez que habían terminado de hacer el tratamiento cognitivo-conductual, es que tenían muchas menos recaídas que las personas que no hacían ningún tratamiento o que tomaban psicofármacos. Entonces, aprender sobre depresión a mí me parece súper importante. De hecho, yo trabajo en escuelas desde hace años, y un tema que siempre doy en mis clases es depresión, porque me parece que es fundamental, y aparte de saber sobre depresión, como dije antes, salva vidas. Recordemos que la depresión tiene una correlación muy alta con el suicidio. Bien, otro factor que podemos tener en cuenta de prevención primaria es saber si estamos trabajando con un paciente, y nos va a interesar saber si el papá, la mamá, si algún tío, si el abuelo tuvo antecedentes de depresión. Si tuvo antecedentes de depresión, sabemos que esta persona no necesariamente va a tener depresión, pero podemos pensar de que hay un factor hereditario o innato que va a tener cierta predisposición a que tenga depresión. Entonces, también atentos, por más que el paciente lo recibamos sin signos de depresión, pero también voy a tener que estar atento a eso. Aspectos psicosociales. Es sabido que factores negativos, sociales, como problemas económicos, como el no acceso a la educación, o no acceso a los sistemas de salud, también, y bueno, los maltratos o los problemas familiares graves están relacionados también con mayor aparición de depresión, y podemos pensarlo desde el factor social, ¿no? Todos esos eventos negativos hacen que yo tenga mayor predisposición a desarrollar depresión. La actividad física. La actividad física, en general, siempre va a ser un agente de salud que genera buenos hábitos, pero en particular para la depresión lo que hace es la actividad, es un regulador natural del estado del ánimo. Sabemos que a partir de la actividad física aumentan, si pensamos en el modelo fisiológico, aumenta la cantidad de transmisores de serotonina, aumenta el nivel de serotonina en el cuerpo, y hoy en día sabemos que las personas que hacen, por ejemplo, actividad física, tienen mejor estado de ánimo que las personas que no hacen actividad física. Y recordemos que a través de la activación conductual, una de las cosas que voy a buscar para pacientes con depresión es que hagan actividad física. No necesariamente de actividad física de alto rendimiento, no tienen por qué salir a andar en bici o salir a correr. Algo tan simple como caminar un rato todos los días, es beneficioso para el cuerpo y también para el estado de ánimo en general. Y una cosa importante es preservar el ciclo del sueño. Yo les había dicho la vez pasada que a partir de la década del 80, lo que pasó fue que aumentó la cantidad de casos a nivel mundial de... Perdón, estoy leyendo el mensaje. Bueno, sí, se va a cortar, en 5 se va a cortar, y retomamos la clase 10 minutos después que
que haya terminado. Bien, lo que les decía es que en la década de los 80 lo que empezó es a aumentar la cantidad a nivel mundial de personas que tenían depresión. Aumentó también con la pandemia ahora, pero en los 80 la pregunta es, ¿qué fue que ocurrió en la década del 80 que aumentó la cantidad de personas con depresión? La respuesta es, lo que apareció fue la televisión por cable. Es decir, que las personas ahora podían estar durante toda la noche expuestos a la televisión o a pantallas. Hoy en día sabemos que el ojo nuestro no es capaz de discriminar lo que es la luz artificial de la luz natural. Entonces, si estamos expuestos a la luz artificial, más precisamente a pantallas y más puntualmente a los tonos azules, eso hace que nuestro cuerpo no se esté preparando para dormir, sino que mientras el ojo reciba luz, el cuerpo va a estar preparado para estar activo. Entonces, la exposición a todo tipo de pantallas, más especialmente durante la noche, lo que va a hacer es que me puede llegar a alterar el ciclo de sueño. Los que hoy en día los jóvenes dicen los all-nighters, que se quedan toda la noche, no es que salen de joda ni que toman nada, pero se quedan en su casa jugando con redes sociales, viendo videos, viendo películas, viendo series, ¿sí? Y se duermen a las 5, 6, 7 de la mañana. Esto lo que va a hacer es alterar el ciclo del sueño. ¿Significa que si yo altero el ciclo del sueño voy a tener depresión? No necesariamente, pero pensemos en la predisposición. Si yo tengo cierta predisposición y empiezo a tener alteraciones en el ciclo del sueño, y es más probable que yo desarrolle una depresión. También pensemos en los trabajadores de la salud. Acá en Chubut creo que no, pero en Buenos Aires son comunes las guardias de 24 o 48 horas incluso, para médicos y enfermeros. Y eso la verdad que es terrible, si vos tenés que atender o trabajar con sueño o en horarios que no son los que normalmente trabajás, te afecta la atención, te afecta la memoria, te afecta el rendimiento y te afecta el juicio, el criterio que puedes tener para emitir opiniones o para tomar decisiones. Y pensemos en los trabajadores, acá es común en INFA, por ejemplo, en un lugar, lo que se le llama el turno, que van cambiando todas las semanas de horario, trabajan mañana, tarde y noche. La OMS lo recomienda es que el cambio de turno, si es que tengo que trabajar de noche, sea como mínimo cada 6 meses, para que no me afecte tanto. Y acá piensen en alguien que todas las semanas está cambiando su ciclo de sueño, es muy perjudicial para esa persona. Entonces dijimos, alterar el ciclo de sueño, si yo tengo cierta predisposición a depresión, puede ser el efecto que sea el disparador de la depresión. Lo mismo, yo lo que voy a querer hacer cuando recibo un paciente o tengo que trabajar con un paciente que tiene depresión, lo que va a ser fundamental, una de las primeras cosas que voy a tener que hacer es regularizar el ciclo de sueño. Por eso es cuando las personas que tienen depresión se les da antidepresivos, también se les da medicación para dormir. Se les da inductores de sueño, porque yo lo que necesito es que la persona se acueste y se levante en horarios más establecidos, más fijos, y que descanse cierta cantidad de horas. Lo mismo, cuando hablemos de prevención terciaria, una de las primeras cosas que la persona puede identificar es cuando empieza a tener dificultades para dormirse. Bueno, se está por terminar la sesión de Zoom. Cortamos ahora y volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Listo, Flavio. Listo. Ahí lo reforcé en el grupo de WhatsApp también. Bueno, perfecto. 10 minutos más y volvemos. Bueno, nos queda la última parte. Solamente voy a compartir la presentación. Bien, habíamos visto lo que es la prevención primaria, que es decir, las acciones que yo puedo hacer antes de que aparezca el episodio depresivo. Se había comentado sobre la preservación del sueño y el efecto que tienen las pantallas, los celulares, la compu, la tablet, la televisión en nuestro ciclo de sueño. De hecho, hoy en día muchos de los celulares ya vienen con una función que es, hay muchas aplicaciones que desarrollaron su tema oscuro para que no haya tanta luz, pero hay muchos celulares que tienen un tono más, donde saca los tonos amarillos, perdón, los tonos azules queda más amarillo, se puede programar las horas durante la noche para que tenga un menor efecto, pero igual, más allá de la luz que recibamos, si estamos con el celu
o con la compu es estimulante. Entonces, no tiene mucho sentido si yo sigo estimulando con algún video, con algo, o con un juego, cambiar los tonos no me afectan mucho. Bien, prevención secundaria. Pensemos una vez que tenemos un paciente, que recibimos un paciente que ya tiene instalado un episodio depresivo. De nuevo, psicoeducación es fundamental, no solo al paciente contarle las características de lo que le está pasando, por qué le está pasando, cuál es el pronóstico esperable que puede llegar a tener, sino también psicoeducación en la familia. Es fundamental que entendamos que la depresión no es una cuestión de voluntad, no es que yo con un poco de voluntad me puedo levantar, me puedo salir de la cama, me puedo bañar y puedo hacer cosas. Es muy común que alguien que se queda sin trabajo, pensemos que tiene esta vulnerabilidad de autonomía, se queda sin trabajo, aparecen síntomas depresivos y la familia está esperando que él se levante temprano, se afeite y salga a buscar trabajo, salga a tirar currículum, y sin embargo se queda todo el día en casa, o se queda durmiendo, o se queda sin asearse, y lo que uno va a pensar, esta persona es un vago, o no tiene voluntad para hacer esto, y tenemos que saber que no es una cuestión de voluntad. Entonces, psicoeducación no solo para el paciente, sino para la familia del paciente. De hecho, está demostrado que aquellos pacientes que tienen mayor apoyo social, es decir, que tienen una red de contención, ya sea familiar o de amigos o personas cercanas, la aparición de la depresión es menor, y una vez que aparecen los efectos depresógenos también son menores. Perdón, estoy emitiendo personas. Entonces, psicoeducación siempre, en primaria como en secundaria, es fundamental. Una vez que el paciente sabe sobre los síntomas, sí podemos estar atentos, dijimos antes, lo primero que suele verse afectado es el ciclo de sueño, pero si notamos que él baja de peso, o vemos cansado, o que deja de hacer actividades que antes hacía porque ya no las disfruta, también puede ser un signo de que tenemos que prestar atención, que tenemos que estar atentos. Bien, después, psicoeducación sobre las falsas creencias acerca de la medicación. Muchas veces aparecen estos miedos a la medicación, a los psicofármacos en general. Hay miedos o hay prejuicios sobre lo que causa, sobre lo que me puede causar, sobre que me atontan, o sobre que me voy a volver dependiente de algún tipo de medicación. Y sin embargo, la medicación hoy en día es muy específica, con pocos efectos secundarios negativos, y es efectiva. En el caso de los antidepresivos, son súper seguros. Uno de los elementos que hace que una medicación o que un tipo de droga sea más o menos adictiva tiene que ver con el tiempo de efecto, es decir, mientras más rápido te pega esa droga, más posibilidades de hacerte adicto, y mientras mayor sea el efecto, también mayor posibilidades tengo, y mientras menos me dure el efecto, más posibilidades tengo de hacerme adicto a esa sustancia. En caso de los antidepresivos, son súper seguros porque el efecto de acción son de unas 3 semanas aproximadamente, es decir, desde que tomo la medicación hasta que aparece el efecto, pasa mucho tiempo. Eso lo hace muy seguro, eso evita que la persona genere algún tipo de dependencia, y el efecto es muy sutil. No es que una persona que toma antidepresivos va a notar enseguida que está bien y que está para arriba al momento, sino que empieza a hacer efecto y es muy sutil. De hecho, la persona te va a decir que para él está igual, que no nota cambios, pero si le preguntáramos a la familia o al entorno, sí nos van a decir sí, que claramente sienten, notan mejorías, pero la persona no se va a dar cuenta porque es muy sutil el efecto. Por un lado, tengo este retraso en el tiempo de acción de la droga. Por un lado lo hace segura, no hace que sea adictiva, pero por un lado tengo que tener cuidado porque pensemos que si yo recibo un paciente, por más que esté en internación, van a pasar 3 semanas sin que tenga ningún tipo de efecto, si solamente estoy atento al tratamiento farmacológico. Entonces, esas 3 semanas, si hubo intento de suicidio, pensamos que esa persona tiene algún riesgo de lastimarse, en esas primeras semanas, especial atención porque todavía no va a estar haciendo efecto la medicación. Así que estar muy atento a ese primer tiempo. Y una vez que termina, deja de consumir el psicofármaco, también tiene un periodo muy largo hasta que el efecto deja de hacer efecto. Entonces hoy en día los psicofármacos, al menos los antidepresivos, son muy seguros.
Bien, bueno, lo que les decía antes, trabajo con el grupo familiar, el tema de la contención, el tema de saber cómo manejar y de manejar situaciones conflictivas. Una familia donde hay una persona o una pareja donde uno de los dos tiene depresión, generalmente genera roces, genera desgastes, y es muy común que termine rompiendo esa pareja, o si no se puede romper porque es una familia, genera un cierto tipo de conflictos porque no entiendo qué le está pasando al otro. Entonces, explicarle la situación o darle información o psicoeducación sobre qué es la depresión y sobre qué le está pasando y sobre qué podemos hacer. Pensemos en lo que dijimos antes de la actividad física. Podemos psicoeducar a la familia sobre cómo acompañar el tratamiento y cómo alentar a que haga más actividad física ese paciente. Y bueno, fundamental la adherencia al tratamiento. Lo que suele pasar es si solamente es farmacológico y deja de ir si está por consultorios externos, es muy común que deje de ir y deje de tomar medicación. Entonces realmente el psicólogo suele ser el que más ayuda a que si está tomando medicación, que no deje el tratamiento. Y lo que dijimos es, bueno, como el efecto es muy sutil también, va a decir, bueno, yo no necesito esta medicación, si noto que no me hace mucho efecto, la puedo dejar en cualquier momento. Y uno de los problemas, pensando ya en prevención terciaria, una persona con depresión que ya tuvo varios episodios, técnicamente la recomendación farmacológica es que siga tomando de por vida la medicación antidepresiva. Esto los psiquiatras no lo suelen hacer porque suele ser irreal que una persona durante toda la vida pongamos que tengo dos o tres episodios tuvo, y que toda la vida tenga que tomar medicación, sea por los costos, por lo incómodo, o por lo que representa tener que todo el tiempo tomar medicación farmacológica. No suele durar un tiempo y después se cansan o están bien, piensan que no lo necesitan y abandonan el tratamiento. Entonces es una de las contras del tratamiento farmacológico. Y sí, pensando, bueno, prevención terciaria, lo mismo, psicoeducación de nuevo, pero pensando en la terapia cognitivo-conductual, uno de los beneficios que tiene la terapia cognitivo-conductual por sobre el farmacológico, el tratamiento farmacológico, es que yo, si tengo depresión y hago tratamiento cognitivo-conductual y vuelvo a tener más adelante un episodio depresivo, no tengo que empezar todo el tratamiento desde cero con terapia cognitivo-conductual, sino que yo le voy a enseñar al paciente a detectar tempranamente estos síntomas o estos indicios de que pueda aparecer otro episodio depresivo, y puedo tener, se llaman sesiones de mantenimiento, ¿sí? Donde no tengo que hacer los 6 meses de tratamiento, sino que puedo tener sesiones espaciadas de cada 15 días o una vez por mes, y yo logro extender el efecto protector contra la recaída. En cambio, si fuera tratamiento farmacológico, yo tengo que empezar desde cero, y los 6 meses de tratamiento farmacológico, como hice en los episodios anteriores. Entonces, es una de las ventajas que tiene la terapia cognitivo-conductual. Y otro elemento que tenemos que estar atentos, pensando en recaídas, es alerta sobre crisis vitales. Es decir, pensemos si esta persona ya tuvo una ruptura de pareja, y a partir de la ruptura de pareja apareció la depresión. Pensemos en la vulnerabilidad sociotrópica en ese caso, y sabemos que si está con crisis de pareja, y sabemos que puede llegar a pasar que nuevamente tenga una ruptura, o sabemos que tiene el abuelo que está muy grande y sabemos que en cualquier momento lo puede perder. En ese caso tendríamos que estar atentos y podríamos hacer consultas de terapia conductual preventivas. ¿Sí? Si sabemos que hay un evento que puede llegar a pasar, que sea probable que pase, y ya tuvo eventos negativos en esta persona, si ya a partir de eso se desencadenó una depresión, yo tendría que estar atento a las cosas que pueden llegar a pasar. Bueno, ¿preguntas sobre el tema, sobre prevención o sobre lo que vimos antes sobre las causas? Bien. Yo creo que quedó claro. A ver, no sé, los colegas que están conectados. La otra parte creo que es muy interesante por ahí para los que nos dedicamos, los sanitaristas, por ahí que manejamos toda esta cuestión, y nos parece importante la forma en que vos lo has abordado, lo has sintetizado. Creo que es un gran aporte el que has hecho, Flavio. La verdad me quedé sorprendido. Justo recién hablabas con algunos colegas y vino una de las psicólogas del equipo y le comentaba, con algunas teorías que quizá uno no, por lo menos yo, por supuesto que no me dedico a salud mental, la mayoría de los chicos que están acá son colegas que hacen salud mental, y seguramente habrá
gente interesada también que está dentro del programa. Pero bueno, realmente estamos más que agradecidos a tu participación. Flavio es un compañero del equipo de salud, pero que está fuera del equipo, podríamos decir, del sistema público, ya está en el circuito privado. Y la verdad que fue muy amable de tu parte. Por supuesto, sueña con los vínculos y el contacto en la cátedra, pero fue tan claro. Realmente a mí me sorprendió. Es muy importante que este tipo de formación no solamente se tomen con la seriedad que amerita, sino también, viste, que podamos tener colaboración. Muchas veces las instituciones privadas o públicas no contamos con los recursos como para, viste, pagar a un profesor y formarnos de toda manera en esto que queremos todos, que es estar actualizados y formados continuamente. Así que en lo personal y desde el equipo organizativo, realmente, Flavio, te estamos más que agradecidos. Bueno, gracias, les agradezco a ustedes por el espacio. Tengo algunas preguntas en el chat. Bien. Pregunta Beatriz, cuando la depresión está negada a la actividad, imagino, Beatriz, que te referís a alguien que no quiere hacer nada de nada, ¿no? Esa sería la pregunta que hacemos cuando la persona no quiere hacer nada. ¿Podés, Beatriz, aclararnos un poquito de la pregunta esa? Sí, ahí observo Sí, dos preguntas. cuando la persona está negada, que vos decís día a día, incentivarle. Pero hay veces que no se puede, ni día a día. Está negado, no quiere salir, no quiere hacer nada. Entonces el trabajar, el caballito de batalla, como yo lo digo, es día a día, pero ir de a poco, aunque sea mover las piernas, como vos explicabas, la misma explicación que vos dabas. Bueno, en ese caso yo tendría que fijarme, primero, si imagino que lo que me estás diciendo o estás pensando en una persona que no es el primer episodio depresivo que tuvo, sino que ya viene con varios. Tendríamos que evaluar primero la gravedad. Una forma es con el inventario de Beck. Me olvidé de prepararlo, se los iba a mostrar, pero bueno, el inventario de Beck me da una idea de la gravedad de ese cuadro depresivo. Y por otro lado, lo que yo tengo que fijarme es los tres elementos que te había dicho. ¿Cuánto está alterado el sueño, el metabolismo, o sea, si de energía, y el apetito? Yo tengo que ver esos tres elementos. Si esos tres están muy afectados, con solamente terapia no va a ser suficiente, sino que voy a necesitar que tenga un tratamiento farmacológico de apoyo, o combinar terapia y tratamiento farmacológico. Si ya está hace tiempo con antidepresivos y con terapia y no funciona, tengo que cambiar la medicación y tengo que probar otras cosas. Y hay terapias específicas diseñadas para personas que no son respondientes frente a los tratamientos convencionales, que es terapia cognitivo-conductual, pero que se llama de tercera generación, que tiene elementos, por ejemplo, de lo que hoy se llama mindfulness o atención plena, que generalmente funcionan muy bien con personas que no responden a tratamientos convencionales. Eso por un lado. Y después, bueno, tengo que buscar qué actividades les gusta. Si no es actividad física, primero tengo que encontrar cosas que al paciente, identificar cosas que le gustan. Y si no, él no quiere o no tiene ánimos para interactuar y contestarme, preguntarle a la familia qué cosas le gusta, si tiene algo preferido para hacer, algún juego, algún hobby, algún pasatiempo. Y a partir de eso yo tengo que todos los días sumar alguna actividad que sea placentera. No necesariamente tiene que ser actividad física. Puede ser actividad social, sentarse con alguien o preguntarle a quién le gustaría ver y traerlo, si es que está internado, si está en la casa, que lo vaya a visitar, pero encontrar qué cosas le gustan, le interesan, y a partir de ahí trabajar. Bueno, no sé si respondí a lo que habías preguntado, Beatriz. Bueno, Guadalupe pregunta, ¿qué pasa cuando no tenés apoyo de la familia? Bien, eso es muy común. Puede ser que tenga una persona que no se interese o que ya esté cansado, que hay tantos desgastes, como yo les decía, hay tantos roces, tantos conflictos, y sí, imagino que también no es el primer episodio, sino que ya viene arrastrando hace mucho, que la persona no se involucra, no quiere participar, o no sabemos siquiera si tienen familiares. En ese caso, si hay algún familiar, podemos probar con psicoeducación, explicarle que no es una cuestión de personalidad, no es una cuestión actitudinal de la persona, que no tiene que ver con la voluntad, sino darle información
sobre lo que es la depresión y todo lo que conlleva. Si no tenemos a nadie, o si no es nadie dispuesto a trabajar, podemos empezar, si tenemos una institución en la que trabajamos con otros pacientes, podemos empezar a formar grupos, personas que sabemos que tienen un diagnóstico similar y que tienen algunas características en común, los podemos empezar a hacer que se relacionen entre ellos, o buscar algún tipo de hobby, que vayan a jugar ajedrez, o a jugar a algo, a hacer algo, a coleccionar algo, o que hayan un curso de... Hace poquito recibí cursos online gratuitos de Buenos Aires, que tenés de teatro, de pintura, de música, de canto, de guitarra, y todos son virtuales y son gratuitos. Entonces tenemos que hacer que, si no tiene una red de contención, que busque relacionarse con otras personas, de forma indirecta, que vaya a cursos y que vaya a conocer gente, que vaya a hacer algo, que vaya a hacer actividades, o que sean de ámbito social, si es que puede moverse, si es que puede, si tenés algún dispositivo cercano que te facilite eso. Bien, no sé si Guadalupe, si está respondida la pregunta. Bien, ok. Bien, Arturo pregunta, si la terapia cognitiva la realiza el psicólogo o los psiquiatras. Bien. O tiene que ser especial. Bien, la psicología cognitiva puntual puede ser ejercida por psicólogos o por psiquiatra. El psiquiatra mayormente, cuando yo hice la formación en terapia cognitiva conductual, teníamos muchos compañeros psiquiatras, pero ellos más que nada les gusta formarse para saber, no para ejercer la terapia, sino para derivar o para tener mayor información. Generalmente lo va a hacer el psicólogo y comúnmente tiene que tener una especialización en terapia cognitivo-conductual. Puede formarse por su parte, pero es mejor si se hizo formación con alguien reconocido o una institución que sea de confianza. Pero hay algunos, es verdad que son muy escasos, de hecho en Argentina, sin tener cifras exactas, yo me animaría a decir que solamente el 10%, del 10 al 20% de los psicólogos tienen formación en terapia cognitivo-conductual. El resto suelen ejercer tratamientos que no sabemos la efectividad, o no está probada científicamente la efectividad de sus tratamientos. Lamentablemente. En Argentina, en otros lados, solamente se utilizan tratamientos que sean validados, es decir, que tengan eficacia. En Argentina no tenemos ese tipo de regulaciones, entonces yo puedo ejercer la terapia que a mí me parece mejor y dejo de lado los beneficios del paciente o las evidencias científicas que hay al respecto. Gracias, Flavio. Sonia, ¿algo por agregar? Algo para agregar, que hoy en día me parece que tenemos que explotar más la atención primaria, pero desde diferentes instituciones, porque viste que en Madrid por lo menos tenemos muchas ofertas, pero sin ver que cualquier persona puede padecer depresión. Incorporar todas estas actividades que nos ofrece la ciudad, ¿no? Pero haciendo hincapié en eso, en prevención. No solamente me parece que este aspecto de prevención tiene que ser para lo que es el sistema de salud, sino que trabajar las escuelas, las iglesias, tenemos varias instituciones más que podríamos trabajar en red para poder abordar estas situaciones, ¿no? No sé, de pronto se me ocurre. Sí, de hecho en lo que es tercera edad, la depresión está subdiagnosticada. Es decir, uno se encuentra con una persona que tiene 80 y pico años y está todo el día encerrado en su casa, está cansado, no quiere hacer nada, está de mal humor, y dice, bueno, es una persona grande, está bien que esté así. Y la verdad que no es natural, no es esperable que una persona tenga esas características. No existen las personalidades depresivas, ya se hizo pruebas sobre esto, se creía antiguamente que había personalidades depresivas, pero a esas personalidades depresivas se les daba antidepresivos y cambiaban, o sea, desaparecían esos rasgos depresivos, por lo tanto no eran parte de su personalidad, sino que era depresión, era parte del trastorno. Y una persona mayor que no quiere hacer cosas, que está de mal humor, que es irritable, que se enoja fácilmente, no es lo común, o sea, no tiene por qué ser así. Entonces puede ser que haya una depresión de por medio. Claro, claro. Y también, viste esto de, ya que tocaste los adultos mayores, darles a conocer a la población que, si bien en esta población hay pocas actividades, pero los hay en la ciudad, y llevarles la propuesta, ¿viste? En el último tiempo lo que yo observé es que se incrementó como es la escuela para adultos mayores, que eso también está bueno, ¿viste? Así que yo creo que es un trabajo en red,
No es imposible, pero bueno, hay que trabajarlo, explotarlo. Es verdad lo que decís, las iglesias, por ejemplo, gente que va a la iglesia y se relaciona y no va tanto porque sea devota, sino que va a charlar, a socializar, a conocer gente, a ver Bueno. viejas amistades. En Buenos Aires se hace mucho en bibliotecas o centros culturales o centros barriales, se hace mucha estimulación neurocognitiva para adultos mayores. Acá no he visto que ocurra, pero eso está buenísimo, van a hacer actividades, juegos y demás, y los estimulas cognitivamente. Sí, sí, hay que quizás utilizar los medios de comunicación, todos los medios para O mismo explotar. en los espacios públicos, en las plazas, en general ves gente coordinada haciendo diferentes tipos de actividades. Acá en Madrid no he visto eso. Sí, es verdad. Bueno, tenemos para trabajar. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado el tema de depresión. Bueno, Flavio, te agradezco enormemente la colaboración y ya te vuelvo a repetir, mis colegas están más que conformes con tus clases, si bien hoy, bueno, fuimos 15, ahora 11, pero después más tarde lo van a ver y la verdad que les encanta. Les encanta cómo te presentás con los temas, eso. Y no lo hace Bueno, cualquiera. me alegro, yo voy a editar y voy a subir la clase seguramente el fin de semana junto con alguna actividad para que hagan. Dale, muchas gracias. No, por favor, un Gracias, gusto. Flavio. Bueno, chao, buenos días. Buen Muchísimas día. gracias. Chao.